Bienvenidos al podcast del Instituto. Doctor Coronel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, es un honor estar acompañándolo en esta actividad. Muchísimas gracias. Doctor, ¿quién es César Coronel? ¿Cómo se presenta ante las personas? Bueno, es una pregunta simple pero compleja a la vez. Bueno, soy un abogado, ya voy a tener 50 años de ejercicio profesional y de cierta manera importante, la profesión me define porque es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Eh, Soy un hombre de mucha fe, soy un cristiano practicante, un convencido de que las cosas espirituales son más importantes que las materiales. Es la más breve definición que puedo hacer para presentarme. Fantástico. Su infancia, ¿cómo la recuerda? Bueno, con mucha gratitud y alegría, pues vengo de un hogar lleno de amor, ¿no? Mis padres se querían mucho, soy el primero de 5 hermanos y tuve la suerte de pasar la mayor parte de mi infancia en el campo. Mi padre trabajaba en el Ingenio San Carlos, que en esa época, en esa época no se puede llegar tan fácilmente como ahora porque no existía el puente de la Unidad Nacional, había que cruzar en lancha o en gabarra y luego un par de horas por carretera. Y en todo caso, pues yo tenía la oportunidad de vivir básicamente en el campo, ¿no? Era una pequeña comunidad, digamos, el pueblo, la ciudad, si se puede decir, era muy pequeña, todos nos conocíamos, gente muy amable, tengo los mejores recuerdos. Y obviamente pues andábamos en bicicleta, jugábamos fútbol, había el río atrás de mi casa, mucho campo, una cosa maravillosa para un niño. Maravillosa historia. Su adolescencia. Bueno, ya alrededor de los 12 años, pues cuando ya me tocaba pasar a la secundaria, me trasladé a Guayaquil, a vivir, digamos, a residir en Guayaquil, porque bueno, la familia iba y venía, pero yo estudié parte de la primaria en el Ingenio San Carlos, que tenía una estupenda escuela fiscal, por cierto, a la que la empresa la ayudaba, la subsidiaba. Y entonces pasé mi adolescencia allá en Guayaquil, estudié en el Colegio Javier, donde también tuve una gran fortuna de tener grandes profesores. Los jesuitas eran unos excelentes formadores, especialmente los profesores en ciencias sociales, ¿no? Historia, filosofía, literatura, y además un grupo de compañeros estupendo con los cuales hasta ahora tengo una magnífica relación. ¿Hay alguna relación en su vida personal o familiar que lo haya incentivado a estudiar la carrera de Derecho? Bueno, en realidad yo sentí la vocación, digamos, a las ciencias sociales en términos generales desde muy joven. Eh, a mí me gustaba mucho la vida en el campo, en San Carlos. Yo conversaba mucho con mi padre, con quien tenía una estupenda relación, y él era un gran lector. En esa época pues no había televisión, ¿no? Yo nací en la década de los años 50 y entonces dentro de sus libros y las conversaciones que yo tenía con él me contaba de uno que hasta ahora lo tengo en mi biblioteca en un lugar privilegiado que se llamaba Grandes Procesos de la Historia, que narraba las historias pues de el caso Dreyfus, el enjuiciamiento al rey de Francia, Luis Capetto, la defensa que habían hecho sus abogados. Un libro realmente inspirador. Y allí me fui inclinando porque me decían, pues yo era muy joven, que a quien le gustaba leer, le gustaba la literatura, le gustaba la historia, le gustaba escribir, como que esas condiciones lo ayudarían a eh, seguir la carrera de Derecho como abogado. Y eso fue lo que ocurrió en mi caso. Su primer trabajo. Bueno, yo en los años 70, cuando estaba ya había terminado el primer año de Derecho, pasé a trabajar unos meses con ahora mi colega, pues en esa época, el doctor César Druet Candel, que era el abogado de un
tío muy cercano a don Erwin Berni Coronel y tenía una práctica activa en cuestiones de inquilinato, corporativas. Y poco tiempo después pasé a trabajar en la superintendencia de compañías como asistente del doctor Alfonso Trujillo Bustamante, que era el intendente en esa época y con el cual mantuve una relación de largos años. Fue como mi mentor. Era un estupendo abogado y una persona pues con múltiples virtudes, entre ellas un agudísimo sentido del humor. Buenos recuerdos. ¿Cómo nace Coronel y Pérez? Bueno, eso la verdad tiene relación con esta primera actividad profesional al pie del doctor Alfonso Trujillo. Él era pues un abogado corporativo, muy distinguido, corporativo y bancario. Había sido intendente de compañías y era el apoderado del Bank of America, el abogado, digamos, principal del banco, y tenía muchos clientes corporativos también. Y yo que empecé a trabajar junto a él, le decía: Alfonso, pero con la cantidad de clientes que usted tiene, con la gran demanda de trabajo, creo que deberíamos de pensar en hacer una organización y contratar más abogados. Poco tiempo después, unos años después, también mantuve una magnífica relación con el abogado Oscar Heiner, que era un especialista en materia laboral y trabajaba para compañías extranjeras que tenían inversiones en el Ecuador. Bueno, yo era el más joven del grupo, ¿no? Y les decía, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio en el cual, pues, Alfonso era el mayor y el abogado corporativo, bancario? Oscar podía hacer los temas laborales, yo me dedicaba a los temas civiles, que me gustaba el litigio desde los primeros años. Llegué hasta redactar el proyecto de estatuto. Yo se iba a llamar Trujillo, Heiner y Coronel, porque yo era el más joven. Pero en esos no se terminaron de convencer. Alfonso fue nombrado gobernador, después fue nombrado superintendente de bancos y se fue a vivir a Quito. Oscar también tenía sus dudas de que pudiera funcionar una estructura corporativa formal como la que yo tenía ilusión de que se forme. Entonces, pues, habrán pasado unos 10 años desde que yo me había graduado como abogado, 10 o 15. Yo ya empecé a tener un mayor volumen de trabajo y le pedí que me acompañen a alumnos distinguidos que yo había tenido en la universidad, pues yo empecé a dar clases muy joven, a los 3 años de graduado me invitaron, fue una gran fortuna. Originalmente el doctor Gustavo Novoa Bejarano, que había sido mi profesor, y en Derecho Sucesorio me había pedido que yo sea el profesor asistente. Yo encantado acepté, pero nunca llegué a dar una clase, porque a los pocos meses el que era profesor titular de obligaciones, que era el doctor Luis Antonio Arzube, que fue nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia, entonces quedó la cátedra vacante. Me llamaron de la universidad a decirme, bueno, como usted está en el área civil y tenemos esta urgencia porque esto ha ocurrido pues poco tiempo antes de que inicie el curso lectivo, ¿puede usted venir a dar, asumir esa clase? Y dije, bueno, me saqué la lotería. Por supuesto que sí, inmediatamente dejé todo lo que estaba haciendo y me encerré en la biblioteca a buscar todos los libros que podía, a los que podía acceder en materia de obligaciones, y empecé a dar clases en el año 1978. Fue realmente una aventura intelectual maravillosa. De las cosas que recuerdo con más cariño es la vida universitaria. Y se nota. Sus primeros casos. Bueno, en realidad yo empecé, pues, básicamente al lado de Alfonso Trujillo, como su ayudante, como su asistente. Todavía no era abogado. Y bueno, me encargó algunos casos difíciles. Me acuerdo, uno de ellos era de una señora alemana, descendiente de una señora ecuatoriana, que había sido una gran benefactora en la provincia de Esmeraldas, Delfina Castelú. Y ella había hecho unas grandes donaciones, me parece que hasta un hospital en Esmeraldas con ese nombre. Total es que la señora alemana pues llegó al despacho de Alfonso para que se tramite el tema sucesorio, porque ya habían algunos bienes que le correspondían, y entonces
me lo encargó, es uno de los que recuerdo. Por ahí habían también asuntos litigiosos en el Banco de América, o por lo menos análisis prelitigiosos. Recuerdo uno muy interesante. El banco era acreedor de una agroindustria importante y tenía hipotecas sobre unos canteros de caña, y otro banco que también era acreedor no tenía hipoteca, sino prendas sobre los sembríos que estaban sobre ellos. Y se me preguntaba, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Quién tiene preferencia? Temas jurídicos de lo más interesantes que se presentaban en la actividad que tenía el banco como prestamista, como acreedor. Eso los recuerdo como los primeros temas, ¿no? ¿Nos podría contar sobre su experiencia en la maestría en Georgetown y su paso en el BIT? Bueno, eso ya fue mucho tiempo después. En el año 2000 fui a representar al Ecuador allá en el BIT, y justo otro colega con el que habíamos trabajado en la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, Álvaro Galindo, había ido, me parece que era subdecano de una de las facultades de Derecho en Quito, había ido a hacer una maestría en Georgetown. A las pocas semanas de haber llegado, me fue a visitar, conversamos y me dijo, pero ¿por qué no viene usted a la universidad? Toma por lo menos un curso que es una gran flexibilidad, y luego de eso, pues, usted puede ir desarrollando el programa según sus posibilidades de tiempo. Y efectivamente es lo que hice. Después de que tomé un par de cursos, uno por semestre, y terminaron mis funciones en el BID, me quedé un tiempo más, el equivalente a un semestre, un poco más, ya exclusivamente como estudiante, digamos, y haciendo pues la monografía que se requiere para el grado. Fue una linda experiencia, ¿no? Una exposición ya más directa al common law y la manera, el método de enseñanza, bueno, toda la variedad de asuntos que tiene la educación universitaria en los Estados Unidos. Con respecto a su experiencia como árbitro, ¿nos podría contar cómo ha sido ser árbitro de disputas internacionales? Repito que nos estamos saltando como unos 30 años de mi carrera profesional, porque fue de lo más variada. Yo empecé a ejercer pues aquí en Guayaquil, Ecuador, en asuntos pues, litigiosos, corporativos, y realmente yo le diría que fue a partir de mis años en el BID en Washington, en donde, bueno, fue una política que en los años 90 se promovió desde la AID en Estados Unidos, de promover el arbitraje comercial como forma de resolución de disputas en América Latina. Entonces, un poco antes, es decir, en la década de los 90, la AID dio financiamiento a varias cámaras de comercio alrededor de América Latina, entre ellas a la de Guayaquil, para ir formando esta cultura arbitral, promoviendo el arbitraje. Se pidió la ley de arbitraje que tenemos ahora todavía vigente en Ecuador, y en la Cámara de Comercio de Guayaquil se empezó pues, a formar la lista de árbitros, organizar una estructura similar a la que tiene hoy día, y en ella yo participé, de manera que ya pues desde mediados de los años 90, en el arbitraje doméstico, estaba yo vinculado a esta área. Cuando fui a Georgetown y estuve haciendo la maestría, básicamente me enfoqué, las materias que tomaba fueron las de arbitraje, tanto comercial como de inversión, y la monografía final fue precisamente sobre arbitraje de inversiones. Y ocurrió que al regresar el estudio, que ya lo teníamos formado con Hernán Pérez y que tenía una importante clientela extranjera, o sea, de empresas extranjeras que tenían sus
subsidiarias en Ecuador y desarrollaban negocios en Ecuador, o inversionistas extranjeros que venían para casos concretos, tenían cuestiones arbitrales, y entonces nosotros empezamos a participar primero como abogados, ¿no? Primero como abogados, luego también como expertos en derecho ecuatoriano, en los casos de arbitraje internacional. Eso nos hizo vincular mucho con las firmas internacionales que manejan especialmente los arbitrajes de mayor complejidad y cuantía, y sin duda los arbitrajes de inversión, que requieren equipos pues muy amplios. Y como en esa época la Cámara de Comercio Internacional tenía un capítulo en Ecuador que lo representaba, digamos, estaba vinculado directamente con la Cámara de Comercio de Guayaquil, y a la que yo históricamente he estado siempre muy cercano, me designaron miembro de la Corte en Ecuador. Eso como que me dio pues una exposición y me permitió pues aprender mucho del funcionamiento. Estamos hablando de los inicios de los años 2000. Allí pues me vinculé con árbitros internacionales, con la institución en sí, y pues ya luego empecé a ser designado como árbitro en unos casos internacionales. Luego empecé, pues digamos, me postulé y pasé a formar parte de una lista de árbitros que tiene la ICDR, que es el brazo internacional de la American Arbitration Association, que es la asociación de arbitraje más extensa del mundo en los Estados Unidos. Y también he tenido casos internacionales allí, y por ahí algún otro centro de Latinoamérica, ¿no? Esto ya, pues, estoy hablándole de un desarrollo a través de décadas, ¿no? Una trayectoria. Bueno, como le digo, ya voy a tener 50 años de ejercicio profesional. He dedicado básicamente mi vida laboral al derecho, y lo he disfrutado mucho pese a las enormes dificultades que tiene, como en toda profesión, ¿no? ¿Qué es lo que más disfruta César Coronel de su trabajo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, el lograr encontrar una fórmula, una solución justa, una solución jurídica a la problemática que se presenta. Mientras más complejo y difícil el caso, más desafiante, y mayor la satisfacción si uno logra encontrar una manera de plantearlo adecuadamente. Luego ya en la actividad misma como abogado, pues el cómo presentarlo, el cómo argumentar, cómo establecer pues la teoría del caso, y luego viene ya la parte mecánica, digamos, de cómo organizar la defensa, la representación. En casos complejos normalmente pues se requiere que participemos más de un abogado, hay actividades de gestión, hay actividades de investigación, hay que escribir, hay que presentar. Ahora, y yo tenía la costumbre incluso con el antiguo Código de Procedimiento Civil, de ir a las audiencias en estrados a hacer las exposiciones orales, que resultan muy útiles para los efectos de la persuasión. Entonces, bueno, diría desde el punto de vista intelectual, más en lo jurídico. El ejercicio de la abogacía es maravilloso, ¿no? Los primeros años, pues básicamente yo me entendía con muchos clientes personales, y entonces yo solía decir que ejercía más psicología que derecho, porque uno tiene que saber cómo tratar al cliente, y depende pues de sus circunstancias, de cómo establecer con él una relación que le dé confianza y que, digamos, le permita afrontar adecuadamente el desafío jurídico, por así decirlo, no siempre litigioso, a veces corporativo, a veces mezclado con asuntos familiares. Ejercí en derecho de familia durante muchos años. Entonces eso también es un desafío, y pues se generan grandes satisfacciones cuando uno logra hacerlo bien, logra realmente ayudar al cliente a que resuelva su problema. El abogado
como alguna colega me dijo, es como un amigo para los tiempos difíciles, es un confidente. Y bien, aún ahora en la abogacía corporativa, cuando los clientes son grandes empresas, siempre al final del día son personas de carne y hueso, aquellas con las que uno se tiene que entender. Y ayudarlas, cooperar, colaborar para que encuentren la manera de enfrentar adecuadamente su problemática y solucionar, resolver de la mejor manera eh, la situación que lo lleva a acudir ante el abogado. Hay luego, pues, esta maravilla de la cooperación interna en el colega que está del mismo lado, o sea, los miembros de su equipo. Yo siempre fui un creyente en el ejercicio cooperado, en la colaboración. La abogacía, pues, es muy desafiante y cada vez más. Pues, es enorme el campo de acción, hay tantas áreas, tantas las habilidades que se requieren, a veces para un solo caso, se requieren, pues, habilidades de análisis, diversas, porque hay materias que vienen, digamos, mezcladas en el mismo tema. Hay un aspecto netamente civil, otras cuestiones procesales, pueden haber cuestiones tributarias o consecuencias de diverso orden. Entonces, el hecho de poder contar con eh, colegas con los que uno comparte el patrocinio y cruzar ideas, eh, asumir los distintos escenarios y discutirlo, eso también es algo, primero, muy, muy importante para que el trabajo, para que el producto, para que el servicio que se preste al cliente pues sea eh, de la mejor calidad, y luego a uno pues lo ayuda mucho, lo hace crecer, ¿no? Y también le da confianza de contar pues con alguien con quien compartir las múltiples decisiones que hay que tomar en un caso, desde el inicio mismo y en el camino, y todas las vicisitudes. Los casos pues suelen durar años, especialmente en materia judicial y también en cuestiones corporativas, en general, ¿no? Eh, Tienen múltiples facetas, son complejos y entonces el estar adecuadamente acompañado con personas que reman en el mismo sentido, pues también es una gran satisfacción, ¿no? Trabajar en un buen ambiente. Es un espacio donde verdaderamente se construyen relaciones. Sin duda, claro. Bueno, el abogado es un intermediario. El abogado siempre es un intermediario entre su cliente y la otra parte, o su cliente y el juez o el funcionario administrativo. Entonces, el manejo de la relación personal, primero con el cliente mismo y luego con la contraparte, o con el juez o con el funcionario administrativo, es vital. Recuerdo el consejo de un antiguo abogado al que yo le pedía consejo, me decía, mira, cuídate primero de tu cliente, mm, después del juez y en tercer lugar de la contraparte. Y ese es el orden. Lo primero es el relacionamiento con el cliente, entender qué mismo es lo que él busca, cuáles son sus motivaciones, cuál es la problemática. A veces el cliente no le cuenta a uno toda la verdad, es un riesgo tremendo. Otras, pues no tiene él mismo claridad, y uno tiene que servir casi como de tutor. En fin, hay múltiples posibilidades. Luego, pues cuando uno se encuentra con un tercero, funcionario administrativo, juez que tiene que tomar la decisión, que tiene su propia mentalidad, su propia problemática, y finalmente la otra parte que ya sabemos que normalmente pues su función es proteger los intereses del contrario y contradecir las posiciones que uno está adelantando. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que se ha enfrentado? Bueno, también en esto podríamos hablar de que eh, eh, hay pues
en diversos órdenes uno encuentra dificultades. Para mí ha sido algo muy complejo la situación deficiente en muchos administradores de justicia. Lamentablemente el Ecuador no tiene un poder judicial calificado, profesional. Ha habido tremendos problemas de corrupción históricamente y en el presente. Y eso es algo muy frustrante para el abogado. Lidiar con eso es una cosa tremendamente difícil, ¿no? El hecho mismo de que yo me haya dedicado tanto al arbitraje es porque en el litigio ordinario, los grandes conflictos comerciales no tienen una respuesta adecuada en tiempo y en calidad, porque no hay la preparación, no hay la experiencia, el tiempo, y hay en más de uno de los casos este enorme problema de corrupción que pues no es una lacra, ¿no? Que afecta pues a nuestro país y a muchos otros países de América Latina y del mundo entero, lamentablemente, pero especialmente agudo en el área judicial en el Ecuador. La salida de abogados de trayectoria de Coronel y Pérez, ¿cómo lo ha enfrentado y qué lecciones ha recogido? Bueno, yo creo que todo en la vida tiene su etapa ah, y por otro lado, el mantenerse en una relación, en un equipo, depende de compartir profundamente los valores y la visión respecto del ejercicio profesional. Las personas van cambiando. Y entonces, bueno, unas pues van madurando, otras porque van cambiando de manera de ver la vida, porque sus objetivos, por razones personales o circunstancias determinadas, varían. Y eso, pues hay que aceptarlo con toda naturalidad, es parte de la vida. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? En general, en la mayoría de los casos, se trata de personas que compartían los valores y tenían el interés de compartir el trabajo durante su época de los inicios profesionales y luego fueron cambiando y vieron las cosas de otra manera y entonces se decidieron separar de la firma. Pero en realidad han sido muy pocos los casos. Es una firma que tiene una gran estabilidad. Tenemos socios de decenas de años, 30 años o algo, ¿no? Y también lo mismo ocurre con los funcionarios o con los empleados, ¿no? de la firma que tienen 25, 30 años. Es muy estable, ¿no? Es algo que es como una característica inherente a nuestra organización, porque tenemos una visión de largo plazo, ¿no? Y la teníamos desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Una familia. En cierta forma, sí es una familia, es una comunidad. A mí me impresionaban mucho las palabras de Juan Pablo II, uno de mis, quizás el personaje que más he admirado, ¿no? Un hombre extraordinario, aparte de su fe que realmente era contagiosa. Era un gran intelectual y un hombre de un carisma, ¿no? Extraordinario. En algunas de sus obras le dice, bueno, es que la empresa debe ser una comunidad. El estudio, la firma es también una empresa y es una comunidad en la que todos se sientan dueños de ella, porque realmente la hacen, participan íntimamente de ella. Y esa es una gran verdad y es algo que yo he procurado que ocurra en la firma, y se lo digo constantemente a todos ustedes se tienen que sentir que esto es suyo y damos todos los pasos necesarios para que sea algo suyo. Algo interesantísimo, ¿no? Dice, nosotros transformamos el mundo con nuestro trabajo, pero a su vez el trabajo y la manera como lo hagamos nos transforma a nosotros. Y esa es una gran verdad. La manera como usted haga su trabajo. Normalmente para un ser humano
la mayor parte de su vida es trabajar. La manera como usted enfrenta el trabajo lo transforma a usted mismo, lo va haciendo una persona distinta, cada vez mejor o peor, dependiendo de cómo lo haga. Entonces, bueno, pues procuramos hacerlo con mucha dedicación. Como le decía al inicio de la entrevista, pues yo soy una persona que siento bendecido por el don de la fe, que por cierto es una planta que hay que cultivar y hay que regar constantemente. Y entonces si uno toma pues el trabajo con esta perspectiva también sobrenatural, de que nos hace, nos construye en la vida y nos permitirá que accedamos a la eternidad en una mejor manera, pues el trabajo se convierte en una aventura y un desafío maravilloso, ¿no? Y ese ha sido mi caso. Doy gracias a Dios porque creo que es una gran bendición el que coincida su vocación con su profesión. Hay personas que tienen que coger una profesión porque de algo tienen que vivir y pues o se equivocan o no logran por determinadas razones porque o no han tenido claridad inicialmente o no han tenido los medios y terminan en algo de lo que se vive pero sin que sientan pasión por esa actividad. Y ellas nunca van a poder rendir al máximo, no van a poder dar lo máximo de sí mismas como aquel que tiene la fortuna de amar su profesión, de amar lo que hace, ¿no? Porque este elemento espiritual pues, es esencial. Y la pasión, la emoción que uno ponga en la cosa que haga, le va a permitir dar lo mejor de sí. Y bueno, el poder ejercer la creatividad, el poder dar sus mejores esfuerzos, es lo que hace crecer al ser humano y le permite pues desarrollarse. Y siempre la profesión a su vez tiene que ver con los demás, o sea, de alguna manera usted está ayudando a alguien, está dando un servicio, ¿no? Y la gratificación de haber hecho bien ese trabajo, de haber dado un buen servicio, es algo enorme que no tiene, digamos, precio, va mucho más allá del interés económico, del interés directamente económico, porque obviamente también el trabajo tiene que ser un medio para que usted pueda sobrevivir. Alineado con el propósito. ¿Qué mensaje o qué consejos se le podrían dar a un joven de colegio que se está cuestionando y preguntando, ¿será que lo mío es el derecho? Bueno, hay unas preguntas de orden práctico. Esto también lo leí en algún libro hace un par de años, ¿no? Decía, bueno, cuando uno escoge una profesión, uno tiene que ver también qué tipo de habilidades tiene, ¿no? Por decir, pues, si usted quiere ser astronauta y no le gusta la física o la matemática, pues eso no es lo suyo, ¿no? Hay que poner, a lo mejor usted tiene una ilusión, pero no es una cosa que es muy práctica ponerse o dedicarse a una profesión para la cual uno carece de habilidades. Entonces acá, pues, le tienen que gustar las ciencias sociales, gustar la cultura, leer, la historia, la filosofía, la literatura, saber expresarse claramente de forma oral y escrita. Eso suena muy sencillo, pero son las dos habilidades esenciales. Entonces, si una persona que carece de esas habilidades pretende estudiar Derecho, probablemente va a tener más dificultades. Ya, esto, digamos así, en el orden práctico. Y por otro, pues, repito, este tema ya de la vocación, es decir, bueno, uno valora la actividad en sí, que es pedir justicia a nombre de otro, representar a otro. En una obra que yo le recomendaba siempre a mis estudiantes en la Universidad Católica, se llama El alma de la toga, de don Ángel Osorio, un gran jurista español que redactó varios proyectos
Código Civil en América Latina, le decía, bueno, en eso se puede sintetizar la actividad del abogado, ¿no? Pedir justicia, dar consejo legal y pedir justicia. Entonces, si a uno le gusta esto, pues siente pasión por la justicia y está dispuesto a enfrentar las dificultades que ello entraña bueno, en todas partes, en todos los medios, en el nuestro, pues conociéndolo. Bueno, ese es su camino. ¿Qué considera su mayor legado como profesor universitario y decano de la Facultad de Derecho? Bueno, a ver, yo en primer lugar estoy muy agradecido de haber tenido la posibilidad de ejercer la cátedra universitaria. Es un honor, es una cosa que la tomé muy en serio, que me dio enormes gratificaciones. Primero porque el que más aprende es el que enseña. Para que usted pueda enseñar algo, para que usted pueda ser profesor de algo, lo primero tiene que tener claridad del tema que va a exponer. Y entonces, pues, repito, yo tuve la suerte que me pidieron que vaya a enseñar Derecho Civil y me quedé allí 20 años, un poco más. Tuve la fortuna de que en Derecho Civil teníamos una bibliografía importante. Segundo, pues, tuve grandes estudiantes ahí, personas muy inteligentes, jóvenes, brillantes en Guayaquil, que es básicamente donde he ejercido mi función como profesor en la Universidad Católica, hombres y mujeres, pero personas que a uno lo motivaban, pues porque iban a la clase muy atentos, reflexionaban, estudiaban, hacían preguntas que a uno lo hacían crecer, ¿no? Ahora, es un gran compromiso social, porque normalmente el joven universitario está todavía, pues bueno, ya normalmente ha salido de la adolescencia, pero todavía en la juventud, todavía en una etapa de formación, e indiscutiblemente el profesor es una imagen, una persona que ejerce un cierto tipo de liderazgo, es una persona que ellos van a ver como modelo para su actividad profesional, especialmente en el caso de derecho, en el que el profesor normalmente es un abogado en ejercicio, cosa que tiene sus ventajas también, ¿no? No solamente un teórico, sino una persona que esté en la vida profesional. Entonces tiene esto, el compromiso, y uno tiene, pienso yo, así siempre miré yo la cátedra, una exigencia de conducta. Es decir, por coincidencia, ayer me encontraba con un grupo de exalumnos que me decía, oiga, usted empezaba diciendo en la clase que hay que cumplir con sus obligaciones. Imagínense, yo voy a dar clase de obligaciones, por supuesto, son uno de los principios básicos de la moral y del derecho civil. Y uno como profesor, por el rol, por lo que significa el ser profesor, por lo que para mí fueron mis grandes profesores, a lo que les guardo eterna gratitud, está obligado a llevar una conducta acorde con esa grave función, con esa grave responsabilidad, y ser un buen ejemplo para sus alumnos. A mí me parece que el profesor tiene esta doble función. No es solamente que debe enseñar la ciencia, sino también conducta, ética. Cuando yo estuve en la facultad como decano, me acuerdo que precisamente hice creo que no se ha repetido eso, un ciclo de conferencias sobre ética profesional, ética de la abogacía, un tema central, ¿no? Y llevé a los que habían sido los mejores profesores de la facultad y también invitados. Me acuerdo que Juan Larrea Holguín era el arzobispo de Guayaquil en esa época, y los grandes profesores que yo había tenido, el doctor Gustavo Novoa, Emilio Romero, Galo García, bueno, tuve una playa de estupendos profesores, el doctor Carlos Fero Blum, Edmundo Durán Díaz, bueno, a cada uno nos diera su visión y hablara de un tema de ética en la abogacía. Luego, pues, seriedad, rigor científico, la búsqueda de la excelencia profesional, son tantas cosas las que uno puede hacer y debe hacer, pues, en la cátedra, en
en la dirigencia como universitario, y yo pues procuré hacerlo. Le dediqué mis mejores esfuerzos. Uno pone el esfuerzo, no sabe cuál es el resultado, pero en todo caso, lo que sí le puedo decir que mm, percibo la gratitud de muchos de mis antiguos estudiantes, que hoy pues son mis colegas, somos buenos amigos y con los quienes mantengo una estupenda relación, y me siento muy gratificado de ello, ¿no? Me recuerda la enorme gratitud que yo tengo para quienes fueron mis maestros. Con su experiencia y su trayectoria, ¿de quién recibe consejos? Bueno, le digo que hay una frase del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento que dice: en los muchos consejeros está la sabiduría. Y bueno, mi gran consejera de toda la vida es mi señora esposa, que digo que tiene múltiples funciones, y una de ellas muy importante es aconsejarme. Normalmente comparto todas las cosas trascendentes de mi vida. Tengo también, estoy al borde de los 50 años de casado también. Y otros, mis hijos. Compartimos, eso es una gran fortuna, que compartimos una misma visión de la vida. Compartimos la profesión. Bueno, la hija mujer pues vive en Estados Unidos hace muchos años, aunque es abogada, pero en las cuestiones humanas, digamos, me gusta mucho contar con su criterio. Y en el caso de mi hijo, varón, trabaja conmigo, es abogado, y entonces lo consulto permanentemente, ¿no? Después, mis socios de toda la vida, ¿no? Socios de más de 30 años, el doctor Hernán Pérez, Jorge Sicuré, los jóvenes abogados, los asociados, a la que considero mucho. Entonces, tengo muchos consejeros, ¿no? Y luego, en el área espiritual, una de las cosas de la que doy gracias de la formación que tuve en la secundaria, en el Colegio Javier, ellos tenían la costumbre de que había lo que se llamaba el padre espiritual, que era como el consejero, ¿no? Uno se reunía cada 2 meses, 3 meses con él, pues, y abría el corazón y, en fin, contar con un consejero o con un buen consejero es una cosa maravillosa. Em, de hecho, eso es lo que somos los abogados. O sea, esto está en la esencia de nuestra profesión, y yo digo que, bueno, es consecuente, coherente, valorar adecuadamente la profesión y decir, bueno, si tan importante es el consejo, hay que buscar a la persona indicada, dependiendo pues de la materia, de las circunstancias, y saber pedir consejo. Y yo, le repito, tengo muchos. Y muchos muy jóvenes, más jóvenes sin duda que yo, porque no necesariamente siempre el hombre mayor es el mejor consejero. En muchos casos lo es, pero también hay gente joven con mucho criterio y que tiene otro enfoque que puede darle grandes consejos, ¿no? La riqueza de la diversidad. ¿Qué consejo le podría dar a los abogados jóvenes que están comenzando su carrera en un mercado tan competitivo? Bueno, lo primero es que este tema del mercado y de la competencia no es lo más importante. Repito, ese es el aspecto, si usted quiere, empresarial de la profesión. Pero lo más importante es una profunda vocación, una dedicación, ¿no?, de sus mejores esfuerzos, hacer las cosas sin pasar nunca por un estado de conciencia, como me parece que esta es una frase de Couture en el decálogo del abogado, ¿no? Que hagan las cosas con integridad, a conciencia, con dedicación. Y luego, pues, la otra tomada también del Nuevo Testamento. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire usted la paradoja. Uno de mis grandes profesores fue el doctor Edmundo Durán Díaz, y él no era creyente. Era un estupendo ser humano, un gran profesor,
un hombre de una gran ética. Y a su manera, él no hablaba de Dios, sino que decía, haga usted su mejor esfuerzo. Trate de hacer un trabajo excelente. El tema del honorario vendrá como una consecuencia. Al final, ese era el concepto. Y eso es lo que pienso yo que debe guiar siempre a un buen profesional. Primero, pensar en hacer el mejor trabajo, en prestar el mejor servicio, y que la parte remunerativa, la parte económica sea una consecuencia. A alguien al que uno le ha prestado un servicio de estupenda calidad, normalmente no se le niega la remuneración. Hay casos y casos, es verdad, ¿no? No siempre. Eso no significa que no se tenga, pues, por así decirlo, buen criterio al momento con quién relacionarse, qué caso defender, y también un criterio, digamos, práctico humano. Realmente este punto es muy importante, quizás, saber qué caso se defiende, a quién se defiende y qué tema. O sea, porque no es solo la persona o la empresa a la que usted defiende, sino qué asunto específico. Porque usted, como abogado, va a comprometer su nombre, su prestigio, su persona, la va a poner al servicio de esa causa. Entonces uno tiene que ver y no puede tomar una causa que no sea digna de sí, una cosa que uno no le dé orgullo decir, sino yo estoy defendiendo una justa causa. Esta es una clave. La verdad es que su pregunta me ha traído a la mente este tema que es tan importante. ¿Qué es lo que va a defender? Yo no puedo defender una cosa en la que no creo, porque no hay nada más importante que la fuerza moral. Si usted no tiene la convicción íntima de que esto es un asunto que vale la pena defenderse y cómo defenderlo, qué decir al respecto, pierde la cosa más importante, que es la fuerza moral. Y a la inversa, cuando usted tiene fuerza moral y dice, sí, esta es una causa justa, yo le estoy defendiendo de la manera correcta, estoy poniendo lo mejor de sí, he buscado y encontrado, he planteado los mejores argumentos. Luego de que usted hace eso y hace su mejor esfuerzo, ya que el resultado sea positivo, negativo, mediano, no va a alterar su paz, que es una cosa muy importante, la paz espiritual, la tranquilidad de conciencia, la fortaleza íntima de saber que uno está haciendo lo que debe hacer, de vivir en la verdad. Profundo. ¿Cómo ve a Coronel Pérez en los próximos 20 años? Bueno, en primer lugar, yo no sé si alcance a verlo después de 20, pero eso va a depender de Dios. Pero al margen de eso que es circunstancial, lo veo con mucha ilusión. Estoy, digamos, muy ilusionado, muy contento de ver el magnífico ambiente que existe en la firma. Se está produciendo una transición generacional, ¿no? Y aquí también hay una paradoja. Con el doctor Pérez, que tiene un agudo sentido del humor, ¿no? Aparte de que usted sabe que es un editorialista, pues tremendo, que también tiene un gran sentido del humor. Cuando, digamos, decidimos asociarnos, pues ya por los inicios de los años 90, me dijo, oye, algo interesante es que aquí nosotros no somos parientes de ningún grado, simplemente pues somos colegas, compartimos una visión, somos amigos, pero no somos, porque la mayoría de los estudios eran familiares en Guayaquil en esa época, ¿no? Entonces esto va a ser como una meritocracia, que aquí la gente vaya pues teniendo, digamos, ascendiendo y teniendo las mejores condiciones para desarrollarse sin que haya este nexo familiar. Pero la vida da sorpresa y entonces resulta que con el paso de los años hoy están como parte de la firma el hijo de Hernán Pérez, dos hijos de Jorge Sicuré, que es un antiguo miembro, socio de la firma, y el hijo mío. Pero a todos los hemos advertido y educado en que el principio de la meritocracia creemos que está en el ADN de la firma, esencial.
y que eso no significa privilegios, sino cargas, que ellos tienen que ser una personas que den testimonio de los valores auténticos de la firma y que allí, o sea, la estructura, la manera como está organizada desde su inicio es para que cada quien desarrolle el máximo de su potencial y llegue pues lo más alto que pueda en su actividad profesional, ¿no? Hay, hay toda una estructura, un sistema que implica esto, ¿no? Que por un lado hay una gran colaboración, cooperación, para que este, no haya competencia en el sentido de adversarial, sino más bien de cooperación y que cada uno se desarrolle al máximo de sus posibilidades. Y la verdad es que hay jóvenes brillantes en los que tengo confianza que podrán mantener los valores de la firma y ojalá desarrollarla en el futuro. Siempre, por cierto, para nosotros no ha sido más importante ni el número o cantidad de casos, ni el dinero que se facture. Esas son cosas que, como le digo, siempre las hemos mirado como que deben venir por añadidura. Lo que sí queremos es que sea un trabajo excelente, muy bien hecho, que haya un ambiente de cooperación donde a uno le dé agrado trabajar y que uno trabaje en asuntos que sean dignos de entregarle la vida, de entregarle sus esfuerzos, de entregarle su prestigio, su persona, ponerlas al servicio del cliente. Sobre esos valores hay más gente de la que uno se imagina, gente muy valiosa, muy brillante, que si tiene eh, el nivel de compromiso, la fortaleza moral y la persistencia, y se acompaña bien, estoy seguro que podrá continuar y desarrollarse en los años por venir. En cierta forma, es una función social la de ejercer la abogacía eh, con sujeción a valores éticos, ¿no? Pero así profundos. Y la dificultad que presenta un ambiente en donde hay tantos problemas de corrupción y de falta de preparación, es también una oportunidad. Hay un cierto nivel de heroicidad que hay que desarrollar. No se lo exagero, ¿no? Y esto me lleva a una anécdota. Un cliente con el que yo había trabajado muchos años, pero estamos hablando hace 20 o algo, en una reunión con unos señores extranjeros que venían para algo, ya pues se había tomado sus tragos y me dio una especie de halago, pero que a su vez me causó una enorme impresión. Me dice, vea, le presento aquí a este caballero, César Coronel, que es como esas flores que nacen en el pantano. Entonces, oiga, yo me sentí mal por esto de que el pantano, pero la verdad es que cuando uno piensa en que en el plano judicial se ha llegado a la degradación que se vive en ciertas judicaturas, dice, bueno, pero eso lo obliga a uno más todavía a mantenerse. Es decir, aquí hay gente honesta, gente correcta. También hay jueces correctos, por cierto, ¿no? Y entonces, y uno tiene que seguir en la lucha, mantenerse en sus principios y más bien colaborar de esa manera para que el país tenga mejores días, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? La administración de justicia es una cuestión fundamental, vital. Al mirar atrás, ¿qué legado espera dejar en el campo legal en el Ecuador y en la región? Bueno, la verdad es que yo no he tenido nunca tanto esa óptica de pensar que sea una cosa tan especial o que tenga necesariamente hacer una cosa extraordinaria. Creo que una vida ordinaria llevada con profunda vocación, con profunda dedicación, es lo más importante que se puede hacer. Y repito, las consecuencias de sus actos no dependen solamente del esfuerzo,
la dedicación, el talento con el que se hayan realizado. Dios sabrá qué decide respecto de esas consecuencias, y hay múltiples factores que influyen. Lo importante es que usted haga en cada momento, en cada día, lo mejor que pueda, con la máxima dedicación. Y tenga la convicción, pues yo por lo menos lo tengo, y esa es mi experiencia, de que cuando uno obra de esa manera, se siente en paz y gratificado. Y a veces las consecuencias son inesperadas y ocurren mucho tiempo después. Anecdóticamente, en más de una oportunidad, personas con las que yo he litigado como contraparte han pasado los años y me han buscado a que yo los represente. Y le digo, la verdad es que le agradezco mucho, será un honor, porque si usted, que fue mi contraparte, ahora me pide que yo lo represente, pues quiere decir que usted percibió que yo lo estaba haciendo bien, o creyó que lo estaba haciendo bien, y esta es otra cosa. No solamente hacer bien en la parte de la dedicación, sino siempre cuidar también la relación personal, ¿no? Esto de que lo cortés no quita lo valiente, tratar a las personas con respeto, ¿no? Porque el derecho es la civilización, es la forma de organizar una sociedad. Y entonces el que usted resuelva las controversias con decencia, con respeto, haciendo valer las razones, los argumentos, y no las pasiones, ni injuriando a las personas, es algo valiosísimo, algo muy importante. Es como de la esencia. Y entonces hay que saber guardar la calma, no perder la paciencia, ser perseverante, fuerte, pero respetuoso. Eso también es un gran aporte que se puede dar por la vía del ejercicio de esta maravillosa profesión que es la abogacía. Y finalmente, en el plano personal, ¿cómo le gustaría que lo recuerden quienes lo conocen? Bueno, usted me está haciendo una serie de preguntas filosóficas, ¿no? Yo, esto que le he dicho, ¿no? Que me recuerde como una persona que ha tratado de servir, que ha tratado de actuar siempre respetando a las otras personas y con amor. El amor es la fuerza más importante que existe en la humanidad, ¿no? Y el amor se manifiesta en todas y cada una de nuestras actuaciones. Empieza pues en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, la manera como usted mira a una persona, la manera como usted la saluda, la manera como la trata en todas las circunstancias, refleja lo que usted lleva en su corazón. Si usted lleva en su corazón amor, respeto y trata de servir a los demás, de hacer las cosas bien, entonces pues va a dejar sembradas unas buenas semillas en él, y yo estaría muy grato que me recuerden de esa manera. Yo tengo una enorme gratitud para mis padres, para mis maestros. Tengo muchas personas, clientes, personas que me han confiado sus asuntos, amigos, colegas. Bueno, sigo bendecido con mucha gente buena con la que me he topado. Nosotros somos producto de esas interacciones. Hay que acoger y agradecer esas bendiciones y, por supuesto, procurar propagarlas. Doctor Coronel, a nombre del instituto queremos agradecerle, y de repente probablemente usted no lo sepa, pero usted forma parte de la historia del instituto. 3 años atrás, cuando hicimos nuestro primer congreso, que usted abría la mesa, nos ayudó en ese caso como moderador de la primera mesa. Y Fabricio Dávila, mi socio, dio las palabras de bienvenida. Y como nuestro primer evento no teníamos todos los imprevistos cubiertos, nos quedamos sin internet. Fabricio continuaba dando las palabras de bienvenida. Y digo, Fabricio,
detengámonos. Me dice, ¿qué pasó? No hay internet. Dice, ¿qué hacemos? Y le digo, no sé, revisemos. Y él se mete en el celular de él, ya no conectado a la red de Wi-Fi, y logra entrar al Congreso. Y lo ve usted que había tomado la batuta del Congreso y había empezado precisamente ya prácticamente a dar la bienvenida a todos los participantes. Y Fabricio, doctor Coronel, sí, Fabricio, te escuchamos. Así que gracias por haber formado parte, haber salvado el primer congreso del instituto y por habernos acompañado cada vez que lo invitamos. Bueno, me alegro mucho. La verdad que es una excelente iniciativa la que ustedes tienen en el instituto, ¿no? Esto de difundir los conocimientos jurídicos, promover el debate es algo muy importante porque va fortaleciendo la cultura jurídica del país. Y la cultura, como dice un dicho, se come en el desayuno cualquier estrategia. Es lo más importante también para combatir la corrupción, para progresar como país. Eso es la cultura del conocimiento, de la honestidad, de la integridad. Es muy importante y me alegro que ustedes la promuevan. Doctor Coronel, muchas gracias. Encantado, ha sido un placer.